Sí, la verdad estoy muy emocionado. Me estoy dando cuenta que es la primera predicación del año. La semana pasada estuvimos viendo la palabra profética y vimos algunas cositas nada más, pero es la primera predicación del año y sé que el Señor va a hablarnos el día de hoy. Acompáñeme con su Biblia, Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 6. Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 6. Dice la escritura: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir. ¿Cuántos saben que Él viene pronto? De los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Mira lo que dice la escritura: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué nos lavó? Con su sangre. Y dice la escritura: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Dice la escritura que Cristo nos lavó con su sangre. Y dice aquí que Él nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios. Y después se da la gloria al Señor y la honra y el imperio para Él. Amén. El Señor nos ha dado un lugar de autoridad. Dios nos ha puesto en un lugar de autoridad como hijos de Dios, como personas lavadas por su sangre. Él nos ha dado un lugar de autoridad y debemos de estar en este lugar. Pero muchos cristianos hoy en día no están en este lugar de autoridad. Ni siquiera saben que el Señor les ha dado esta autoridad. Dice la escritura claramente que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha llamado a que podamos influir en las personas que están a nuestro alrededor, familia primeramente. Pero es un lugar que el Señor nos ha dado a los que somos lavados por su sangre. He titulado este mensaje: retomando nuestro lugar. Retomando nuestro lugar. Iglesia, creo firmemente que es tiempo y es momento de retomar el lugar que el Señor nos ha dado. Muchas ocasiones, al no darnos cuenta del lugar que Dios nos dio y la posición que el Señor nos ha dado de autoridad, hemos dejado que otras cosas tomen autoridad sobre nuestras vidas y esto provoque conflictos en nuestra vida. Dejamos que el enemigo sea quien tome autoridad en nosotros y entonces el enemigo hace lo que quiere. Dejamos que la carne, nuestro deseo de hacer el mal, las concupiscencias gobiernen, tomen el lugar de autoridad. Y cuando está gobernando nuestra carne, hay problemas y hay conflictos. Tenemos que comenzar a ser gobernados realmente por el Señor y tomar el lugar de autoridad que Él nos ha dado y ha puesto. Vimos aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. En Romanos capítulo 5, verso 1 y 2 dice la escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. También dice la escritura que hemos sido justificados por medio del Señor, por medio de la sangre del Cordero. Hemos sido justificados por Él. También dice la escritura que somos nueva criatura. En segunda carta de Corintios capítulo 5 verso 17 dice la escritura de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hemos sido llamados a una nueva vida en Cristo. El Señor nos ha dado un lugar diferente al que estábamos cuando estábamos sin Él.
El problema es que tal vez tenemos la información, tal vez sabemos, pero no tomamos ese lugar. No tomamos ese lugar que el Señor nos ha dado, y por eso enfrentamos los conflictos que enfrentamos, porque no vivimos realmente como nueva criatura. Las cosas que quedaron en el pasado las seguimos tomando y seguimos tomando de ellas, y bueno, tal vez me sirva en alguna ocasión esto que hice en mi pasado, pero realmente dice la Escritura que nueva criatura somos en el Señor. Así que vivamos una nueva vida en Él. En Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14 dice la Escritura: Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, diga conmigo, trasladado. O sea, nos cambió de posición, nos cambió de lugar en el que estábamos, nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos sido cambiados de lugar. El Señor nos ha dado un nuevo lugar de autoridad, de victoria, de caminar de gloria en gloria, y es la promesa del Señor para nuestras vidas. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice la Escritura que los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos ha dado un lugar que nadie nos puede quitar. Nos ha puesto en un lugar de autoridad del cual nadie puede quitarnos. El problema es que nosotros somos los que nos salimos de ese lugar. El problema es que dejamos que otras cosas tomen ese lugar de autoridad. Y necesitamos ser conscientes y retomar el lugar que Dios me llamó y debo de estar. Jesús le dijo a Pedro, dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y está hablando de sí mismo Jesús, que sobre él edificaría la iglesia, pero le estaba dando la autoridad a la iglesia, ¿verdad? Para tener victoria en las diferentes circunstancias. Aunque se levanten las puertas del infierno, o el infierno mismo dice que no prevalecerían contra ella, por el lugar de autoridad que Dios le está dando a la iglesia. El Señor nos ha dado este lugar, y el enemigo podrá hacer y decir lo que quiera, pero mientras estemos en el lugar correcto, en el lugar de autoridad que Él nos ha dado, hermanos, no hay infierno que pueda destruir el propósito de Dios para nuestras vidas. No lo hay. Y a veces nos da tanto miedo: ay, es que qué va a pasar, y es que hermano, el lugar que el Señor le ha dado es un lugar de autoridad, y usted puede vencer sobre toda circunstancia. Usted puede ver la mano de Dios y la victoria de Dios, pero tenemos que ser conscientes del lugar que el Señor nos ha dado, y no darlo a cualquiera, y no soltar ese lugar. Es importante que tomemos el lugar que el Señor nos dio. Hay consecuencias graves cuando no estamos en el lugar que debemos de estar. Hay consecuencias graves cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Y muchas veces no es por tormentas que vienen, o por situaciones que vienen, porque a veces, no sé si a usted le ha sucedido, que está buscando de Dios, está orando, está metido con el Señor, y de repente viene una tormenta. Bueno, eso es un caso diferente. Eso es tormentas que nos toca enfrentar, pero sabemos que en medio de esas tormentas tenemos la victoria del Señor sobre nuestras vidas. Pero hay otras tormentas o conflictos o problemas que provocamos nosotros mismos al no tomar el lugar que nos corresponde. Y necesitamos buscar sabiduría del Señor para caminar correctamente y para tomar ese lugar que Él nos ha dado. Amén. Hay muchos cristianos que no toman el lugar que Dios les dio, no tienen la identidad de quiénes son en Cristo. No saben quiénes son en Cristo. Dice que somos hijos de Dios,
Pero eso lo decía desde antes de ser cristiano. No, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Así como, no, todos somos hijos del Señor. Bueno, la Escritura dice que a los que le recibieron y a los que creen, a ellos se les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero los que creyeron y los que le recibieron, esos son los que tienen el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero hay gente que no tiene la identidad de hijo de Dios, que no tiene la identidad de autoridad que el Señor le ha dado. Le da miedo enfrentar las cosas, le da miedo lo que pueda suceder, le da miedo que el enemigo, ay, no se vaya a enojar el diablo, mejor no oro. Ay, no se vaya a enojar el diablo, mejor no voy a la iglesia, mejor no abro la Biblia. Y tienen este temor porque no han entendido la identidad que Dios les ha dado como hijos de Dios, como iglesia fuerte del Señor. Entonces necesitamos pedir al Señor que nos muestre, que nos revele. Si no tenemos identidad, si no sabemos quiénes somos en Cristo, entonces viviremos insatisfechos en nuestra vida. No, mejor hago esto, no, mejor, y estamos insatisfechos. Ahora, una cosa es la insatisfacción y otra cosa es el estar buscando más de Dios. Una cosa es estar insatisfecho buscando en áreas que no debo de buscar, y otra cosa es querer más del Señor. ¿Sí me estoy explicando lo que les trato de decir? Porque una persona que no tiene identidad va a estar buscando y va a estar picando en todos lados a ver algo que le llene. Pero déjeme decirle algo, nada le va a llenar. Solo Cristo puede saciar y llenar nuestras vidas. Pero yo puedo entender eso hasta que tenga la identidad correcta y esté parado en el lugar correcto, retomando nuestro lugar. Quiero contar que podamos ver en la Escritura un ejemplo de qué sucede cuando no estoy en el lugar correcto. Esto fue una predicación que hice hace tiempo, pero no voy a entrar en detalle como esa ocasión, pero quiero usar el ejemplo de David y el ejemplo de volver a la puerta. Dile al que está a tu lado, volvamos a la puerta. Volvamos a la puerta. Ahorita vamos a entender un poquito más esto. El rey David fue un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios, consagrado para Dios. Y el Señor hizo obra muy linda en la vida de David. El reinado de David prosperó como no se había visto en mucho tiempo, y Dios utilizó la vida de David de una manera muy, muy, muy hermosa y muy tremenda. Pero algo sucedió, y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 en adelante, hay un que es como un remolino, es como una espiral hacia abajo, como un torbellino impresionante que sucede en la vida de David. Y es como una marca que queda ahí en la vida de David, porque David había venido haciendo un muy buen trabajo y de repente sucede esto. Y todo pasó y todo comenzó porque David no estaba en el lugar que tenía que estar. Lo mismo pasa con un cristiano que no está en el lugar que debe de estar. Puede comenzar este tipo de caos, como sucedió con la vida de David. Para ser un poco más específicos, acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, y comienza con esto, la escritura. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen ¿quiénes? Los reyes a la guerra. David era rey, ¿cierto o falso? Cierto, él era rey. Entonces él tenía que haber salido a la guerra. Y dice la escritura, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a alguien, no tomó su lugar. Mejor que otro lo tome. Y envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel. Dice la escritura, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó. No tomó el lugar que debió haber tomado. Lo delegó, se lo dio a otro, dejó que otro tomara su lugar, y entonces vino el conflicto. ¿Alguien sabe lo que pasa en los versículos siguientes? Bueno, el que no sepa, David está en su palco, ¿verdad? En su palacio, voltea para abajo, se está bañando una mujer, la empieza a ver, la desea y la toma para sí,
Y a partir de ahí se viene un conflicto tras conflicto tras conflicto. Viene el profeta Natán y le dice: David, fíjate, te voy a contar esta historia. Le cuenta una parábola y David se enoja tanto y dice: el que haya hecho eso, que lo maten. Y el profeta le dice: pues fuiste tú. Ay, nanita. Y David entra en un quebrantamiento tremendo. Ahora, a partir de aquí, hermanos, yo sé que David estuvo siendo procesado por el Señor. Vemos en los salmos que dice: mi alma está angustiada, mi alma clama. Y usted ha visto de repente salmos medio depresivos. No sé si los ha leído por ahí, ¿verdad? Y a uno sí lo lee: ay, así me siento, ¿verdad? Y eso es un poco emocional, David. Y estaba pasando por este proceso, pero fue un proceso largo. No fue un proceso de días o de semanas, fue un proceso largo. Y se desataron varias cosas, hubo varias consecuencias de esto. Pero lo que más me llama la atención, hermanos, es que David nunca toma el lugar que debe de tomar. Todo comenzó porque él tenía que estar en la guerra y no estaba. Un hijo de Dios que debe de estar en el lugar donde debe estar y no está propenso a que se abran puertas a conflictos que no debe de enfrentar o a luchas que no debe de tener. Entonces debemos de estar en el lugar correcto. Amén. Hermano, yo quiero que esta mañana, esta tarde salga de este lugar diciendo: Señor, que siempre esté en el lugar correcto, que tome el lugar correcto, Señor, que no esté en otra cosa, que no delegue a otras cosas el lugar en el que yo debo de estar, que no le diga a mi carne: pues a ver tú, carne, ¿verdad? Pues a ver, pues ahí, que a veces no lo hacemos abiertamente, le decimos: diablo, pues toma el lugar. No, porque nadie lo haría en su sano juicio, pero con nuestras acciones estamos dejando que el enemigo tome el lugar y él sea el que abra puertas, él sea el que se pare en la puerta y deje entrar o no deje entrar. Y es ahí donde está el problema. Ahora, David durante todo este tiempo está enfrentando una lucha, pero David nunca toma el lugar. David nunca tanto físicamente como espiritualmente, no retoma el lugar de autoridad. Más adelante, en los capítulos siguientes, hay un problema familiar muy fuerte. Amnón se enamora de Tamar, que es su media hermana. David tuvo varias mujeres y tuvieron hijos, y entre medios hermanos, Amnón y Tamar, se enamora Amnón perdidamente de Tamar. Y el problema es que Amnón abusa de Tamar. Ahora, Tamar es hermana de Absalón, y Absalón se entera de lo que hace su medio hermano Amnón y le entra un coraje, obviamente, ¿cómo no se va a enojar? Y crea este conflicto familiar, y va con David y le dice: oye David, mira, pues está pasando esto. Pero David no toma el lugar de padre. Primero no tomó el lugar de rey, después no tomó el lugar de padre. O sea, David no se ponía en el lugar que debía de estar. Ahora, todo esto dice la Escritura, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Yo creo que si está escrito todo esto, es útil para que podamos aprender y pueda ser revelado a nosotros lo que tenemos que hacer. Ahora, durante todo este conflicto, David no enfrenta y no hace frente al problema que tienen Absalón y Amnón y obviamente Tamar. Y David deja pasar tiempo. Ahora, no pasa una semanita, no pasa un mes, pasan años. Dice la Escritura: al paso de 2 años, al paso de 3 años, y pasan años, y David nunca toma el lugar de autoridad. Ahora, Absalón hace una fiestecita donde invita a su papá, e invita a Amnón, pero nadie responde a la fiesta, pero Amnón sí. Y Absalón, el plan que tenía era de matar a Amnón en venganza. Como David nunca tomó el lugar, nunca se paró en el lugar que debía de haberse parado, nunca tomó la autoridad, entonces se creó este conflicto que no se tenía que haber llevado. Y Absalón dice: bueno, si mi papá no hace nada, yo sí voy a matar a Amnón. Entonces hace una fiesta, invita a Amnón,
Mejor que cualquier película, ¿verdad, hermanos? Eso está bien impresionante todo lo que está pasando. Pero está en la Biblia, de verdad, léalo, capítulo 11, 12, 13, 14, que ahí lo va a encontrar. Y le dice Absalón a sus criados: cuando yo les dé la orden, cuando vean que Amnón esté contento con el vino, cuando ya vean que ya se puso happy, ¿verdad? Quiero que les voy a dar la orden y lo van a matar. Y no tengan miedo, porque yo se los estoy pidiendo. Sean valientes y esfuércense. Fíjense el coraje y el odio que tenía Absalón. Y porque David no tomó el lugar de autoridad, no pudo tratar con esto en la vida de Absalón, y está este conflicto. Se viene el problema y Absalón mata a Amnón. Vienen los hombres de David, ¿verdad? Y se levanta el rumor que mataron a todos los hijos de David, y David se angustia. ¿Qué pasó? Dice: Absalón mató a todos, se volvió loco. Después ya le explican y dice: no solamente mató a Amnón, pero es un conflicto. El reino está conmocionado con todo lo que está sucediendo. ¿Y qué cree? David sigue sin tomar el lugar que debe de tomar. Sí nos estamos dando cuenta hasta dónde nos puede llevar el conflicto de no tomar el lugar de autoridad que Dios nos ha dado y nos pide que tengamos. Si nos damos cuenta las consecuencias de no entender la identidad que Cristo me ha dado y no estar en el lugar que Cristo me pide que esté, crean estos problemas. Por eso tantos cristianos viven en derrota, viven en depresión, en conflicto, en estas luchas, porque no están parados con la identidad, ni en el lugar que deben de estar, ni en el momento que deben de estar. Y esto crea problemas. Ahora, por un periodo de 5 años, más o menos, ahí estuve contando, David no ve a Absalón. Absalón termina huyendo por lo que hizo contra su hermano Amnón, y termina huyendo. Y David no ve a Absalón ni resuelve lo que sucedió con sus hijos en ese tiempo. Durante 5 años se tiene en silencio lo que haya sucedido entre ellos. Después de un tiempo, David mandó traer a Absalón, y ahí en 2 de Samuel, capítulo 14, verso 21, encontramos que dice: el rey le dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y bueno, este versículo 21 como que da esperanza de que, bueno, ya, David ya lo va a resolver, ya va a tomar el lugar que debe de tomar. Pero mire lo que dice el versículo 23 y 24. Se levantó Joab, fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén, mas el rey le dijo que se vaya a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no pudo ver a su papá, no pudo ver al rey. Pareciera que David como que quería resolver este conflicto, como que quería resolver esta situación, pero sigue sin tomar el lugar que debería de tomar. Un hijo de Dios que no toma el lugar que debe de tomar, está propenso a que otras cosas tomen ese lugar y se cree este conflicto. Dice la escritura, mire la Biblia: estuvo Absalón por espacio de 2 años y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez y no quiso tomar el lugar. Seguía sin tomar el lugar, seguía sin pararse en el lugar que debía de haberse parado por espacio de 2 años. Después de esta situación donde le llama la atención y no atiende el llamado que Absalón, porque Absalón ahora empieza a buscar a su padre y su padre no responde. Después Absalón hace un berrinchito y le quema el campo a Joab, uno de los siervos de David, y le quema el campo y le dice: a ver si con esto me hace caso, ¿verdad? Y ni así. Después viene este problema donde David va con Absalón, y dice la escritura algo interesante. Dice que vino a él y le besó, pero no hay una resolución del conflicto que había en el corazón de Absalón. Y una cosa es que tal vez puede decir: bueno, pastor, pero mire, yo voy a la iglesia, pues mire, yo ahí medio leo la Biblia,
pues yo mire, yo me sé 2, 3 cantos de memoria, ya no ocupo ver la letra, ¿verdad? Yo ahí estoy, podemos decir de alguna manera. Pero una cosa es decir que estamos, y otra cosa es realmente estar en el lugar que debemos de estar. David volvió a ver a Absalón. David estuvo frente a frente a Absalón, besó a Absalón, dice la escritura, pero no resolvió. ¿Y sabe qué significa? Es lo mismo, no estamos en el lugar de autoridad. No estamos en el lugar que debemos de estar. Ahora, se complica la cosa y se pone peor. Ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1, dice la Biblia así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Cuando no resolvemos un conflicto, cuando no tomamos el lugar que debemos de tomar, cuando no estamos parados en donde debemos de estar parados, no estamos en el lugar de autoridad, hermanos, otra cosa toma autoridad y comienza a hacerse fuerte. La Biblia habla de fortalezas, la Biblia habla de argumentos que se levantan en nosotros. Estas fortalezas se levantan cuando no tomamos el lugar que debemos de tomar como iglesia, como hijos de Dios, como reyes, como sacerdotes, como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Cuando no tomamos ese lugar, otras cosas vienen a tomarlo y se hacen fuertes. Así estaba sucediendo con Absalón. Dice que se hizo de carros, de caballos y de 50 hombres que corriesen delante de él. Comenzó un conflicto que no resolvió, comenzó a hacerse más fuerte. Ahora, esto va escalando. Dice el siguiente verso: se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino. Fíjese en qué lugar se paraba: junto a la puerta. Este es un lugar estratégico. La puerta en la escritura usted puede encontrar en el libro de los Reyes, incluso antes en Génesis podemos ver el caso de Lot, que llegó a ser importante en Sodoma, en estas ciudades de Sodoma y de Gomorra, porque dice la escritura que él se paraba a la puerta y solamente gente importante se paraba a la puerta, entre ellos los reyes, se paraban los sabios, los ancianos del pueblo, se paraban a la puerta porque era un lugar estratégico de ver quién entraba, qué ideas traía, qué pensamientos traía, para ver si era como este filtro. La puerta es el filtro para poder entrar a la ciudad, pero gente importante tenía que estar parada en la puerta. Ahora, el rey, una de sus funciones era ir a la puerta y preguntar: oigan, ¿cómo están hoy? ¿Quiénes llegaron hoy? ¿Vieron algo extraño? ¿Alguien vino con alguna idea incorrecta? ¿Alguien que pueda ser una amenaza para el reino? Y este es un lugar de autoridad, la puerta. Y dice la Biblia que Absalón se paraba junto al camino. ¿Junto a dónde? A la puerta. Ahí como que no queriendo se paraba en el lugar que su padre debía de estar. Y como vio que no estaba su papá, dijo: pues yo sí. Y mire lo que estaba haciendo Absalón. Bueno, no está en la pantalla, pero ahí en su Biblia, en el versículo 2 dice: se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba. O sea, como el rey no estaba en el lugar que debía de estar, Absalón se aprovechaba y decía: no, a ver, mira, el rey no está, yo te atiendo, yo puedo escucharte. Y les preguntaba a Absalón: ¿de qué ciudad eres? Respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas. Empezaba a endulzarles el oído. Mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Mira, el rey ni viene, el rey ni está. Mira, aquí debería estar en la puerta, mire, no está, pero yo sí estoy, yo sí vine. Y no tienes quien te oiga. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio? Porque yo les haría justicia. No, hombre, no saben cómo yo les ayudaría. Ahí como no queriendo, diciendo a todos que venían en problemados, ¿verdad? No, hombre, si alguien me pone como rey, no, hombre, no, ni se imaginan cómo sería de rey yo. Hombre, yo les ganaría a todos.
Y comienza ya a levantarse. Y dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Aquí lo que quiero que pongamos atención es que David no está en el lugar que debe de estar, y Absalón está en ese lugar y está tomando fuerza y poder. Es lo mismo con un cristiano que no está en el lugar de hijo de Dios y toca que otras cosas estén ahí, y ahí está el conflicto. Ay, ¿por qué tengo tanto problema con mi esposo? Ay, ¿por qué tanto problema con mi esposa? Porque no estamos en el lugar de autoridad, porque dejas que otras cosas tomen autoridad, porque dejas que otras cosas tomen ahí el control. Y después se pierde el control de los hijos, se pierde el control de la casa, se pierde el control de la familia, se pierde el control personal y no sabemos qué hacer. Estamos todos empleitados y enluchados porque no estamos en el lugar que debemos tomar. Y otras cosas comienzan a hacerse fuertes, otras cosas comienzan a tomar autoridad. Una persona que es gobernada por su carne, la carne gobierna en su vida, y la carne, lo que la carne desea es lo que hace. Y el mundo vive de esta manera. El mundo te dice, si te hace sentir bien, hazlo. Si te hace feliz, hazlo. Pero ese es ser gobernado por la carne, y es la carne tomando autoridad y gobierno en las vidas. Podemos ver cómo Absalón comienza a hacerse fuerte. Ahora, durante todo este tiempo, David sigue sin tomar su lugar. Ahora mire lo que dice el versículo 7. ¿Cuánto tiempo pasó? 4 años, y David no va ni siquiera a la puerta a decir, a ver, oye, ya Absalón ya como que ya juntó mucha racita, como que ya se juntó mucha gente, a ver, ya está medio, ya me está preocupando esto. No, David seguía de lejitos. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago? ¿Oraré? ¿No oraré? ¿Voy? ¿No voy? ¿Será? No sé. Y nunca toma el lugar. Después de 4 años, Absalón ya vio que era fuerte, ya vio que mucha gente le seguía, y planea levantarse contra David, contra su reino. Podemos ver el desenlace de esta rebelión de Absalón en 2 de Samuel capítulo 15, verso 12 al 14. Dice, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ifotel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Mientras yo no me pare en la puerta y yo no diga, esto entra, esto no entra, esto es parte, esto no es parte, esto está bien, esto no está bien, si yo no me paro en la puerta y dejo que otras personas tomen control de mi vida para que entre lo que quiera entrar, deje que el enemigo deje lo que quiera entrar, el enemigo solamente tiene un propósito, hermanos: robar, matar y destruir. Y va a hacer todo lo posible por alcanzar ese propósito, lo que tenga que hacer. Y va a intentar a toda costa robarte, matarte y destruirte. Y si no tomamos el lugar de autoridad, dejamos que Él tome autoridad, ¿y qué crees que va a dejar entrar a tu vida? Destrucción, muerte, y te va a robar, porque le estamos dejando el lugar a cualquiera. Yo creo que nadie desea esto, ¿verdad? Pero muchas veces nuestras acciones nos llevan a esto, y debemos de tener entendimiento y sabiduría. Dice la Biblia que un mensajero vino a David y le dijo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David le dijo a sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levántense y huyamos. Fíjense hasta qué punto llegó David por no ponerse en el lugar de autoridad, por no pararse y decirle, Absalón, ya, párale, ya. Así me regañaba mi papá. Ya, Josué, ya. Josué Gilberto González Gil, ya. Ya cuando decía el nombre completo, ya daba miedo. Yo decía como Kiko, ¿verdad? Decía, me dijiste Gilberto. Y me decía, ya basta.
y se paraba en su lugar de autoridad. Ahora un hijo de Dios tiene que pararse y decir: ya basta con la destrucción, ya basta con esto, ya basta. Pero David nunca le hizo frente a Absalón, nunca le dijo a Absalón: ya párale, ya. A ver, vamos a hablar esto. David tenía la sabiduría suficiente para poder tratar el asunto. David tenía la capacidad, porque podemos ver en casos anteriores cómo él se levantaba. Yo no sé si David estaba enfrentando, algunos comentaristas de la Biblia dicen que David estaba por una depresión aguda en este tiempo, después de su pecado con Betsabé, de la cual le costó muchos años levantarse. Puede ser, pero sea cual sea la razón, yo veo a David con esta lucha, este conflicto. A lo mejor David diciendo: Absalón, pues mira, den misericordia, o no sé, o tratar de arreglar el asunto. Pero tal vez David se sentía sin el respaldo moral de poder decirle a Absalón qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, por lo que había sucedido con Betsabé. Pero hermanos, recuerdo la escritura: he aquí que todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas por medio de Cristo Jesús. Y ya no somos reinados ni gobernados por lo pasado ni por lo que haya sucedido. Ahora somos nueva criatura en Cristo. Amén. Y estando en Cristo, yo tengo este lugar de autoridad que Él me ha dado, porque vivo una nueva vida para Él. Que el Señor nos ayude y nos dé la revelación de poder hacerlo. Ahora, David está en este conflicto y termina huyendo. Un cristiano que no toma el lugar de autoridad termina huyendo. La Biblia dice que resistamos al diablo y éste huirá de vosotros. Pero yo veo más cristianos huyendo del diablo que el diablo huyendo de los cristianos. Hay más cristianos corriendo y huyendo y ay, el diablo, ay, los que no vayan. No. Y con este problema, cuando dice la escritura claramente que el diablo es el que debe de huir de nosotros. ¿Alguien ha visto alguna vez la película Cuarto de Guerra? ¿Sí la ha visto? Es una película muy linda. Queremos tener también, como paréntesis lo hago, a ver si tenemos noches de cine aquí en la iglesia también, para invitar familias nuevas y ganarnos gente para Cristo y pasar películas que edifiquen a las familias. Pero hay una escena en esta película donde la mujer está orando por su casa. Y yo me acuerdo mucho de esta escena, que a mí me tocó mi corazón y me hizo llorar la escena, porque ella empieza a declarar y dice: diablo, te vas de mi casa, ya no tienes lugar ni autoridad en mi hogar, te sale de este lugar, ya no tienes parte ni suerte. Y comienza a tomar la autoridad y a echar fuera al enemigo. Vas a dejar a mi esposo, vas a dejar a mi familia, y el Señor es el que reina en esta casa y el que gobierna. Y no sé si está muy clara mi memoria, si es así o a lo mejor no, pero veo que sale de la casa y casi como sacándolo a patadas, como que te vas y te sales, de verdad. Pero porque toma este lugar de autoridad y se para en el lugar que tienen que estar. Y el enemigo es el que tiene que huir. Él es el que tiene que salir corriendo. Él es el que se tiene que escapar. Él es el que tiene que esconderse. No un hijo de Dios, no un hombre de fe, no un rey o sacerdote lavado por la sangre del Cordero. Él es el que tiene que escaparse. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. David está en este conflicto. Tristemente se complica. Capítulo 16, 17, 18 es David huyendo de Absalón y se desata una guerra civil. Fue un problema familiar que se convirtió en un problema social y de ciudad, y se levanta una guerra civil de los de Absalón y los de David, y se crea este conflicto, esta lucha, por un problema que no resolvió David y por no estar en el lugar que debía de estar. Tristemente, el desenlace es que Absalón muere, y muere trágicamente. Dice que va montado
y su cabello se enreda en unas ramas y termina ahorcándose y termina muriendo trágicamente en esta escena. Y esta muerte de Absalón para la guerra. Obviamente muere el líder. Todos los que seguían a Absalón se dan cuenta que se murió Absalón y escapan, y los de David celebran. Ahora, entendamos un poquito, para este punto de la historia ya era un conflicto social, ya era los de David contra los de Absalón, y era esta lucha. ¿Tú quién eres? ¿De Absalón? Pues arriba los de David, y era este pleito constante. Entonces, cuando ganan los de David, se crea esta celebración y ganamos y huyeron, y está esta celebración. Pero David está escondido en alguna parte y le viene la noticia de que Absalón había muerto. Y David comienza a llorar la muerte de Absalón. Empieza a decir: Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón. Y está llorando. Lo que no pudo resolver cuando estaba en vida, ahora que Absalón había muerto, ya no había nada más que hacer. Y David está llorando la muerte de su hijo. Ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 19, verso 4 al 8. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado. Fíjense lo que le dice Joab: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón estuviera vivo, aunque nosotros estuviéramos muertos, tú estarías feliz. Y le dice: levántate ya, David, ya levántate, toma el lugar que debes de tomar. Levántate pues ahora y ve afuera, habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Ya llegó un punto en el que David seguía sin ponerse en el lugar que tenía que pararse, sin levantarse, hasta que Joab ya se levantó y le dijo: le dijo David: ya levántate ya, porque si no te levantas, todos los males que se vienen, ni en tu juventud los experimentaste como hasta ahora. Imagínense ya qué grado estaba llegando David por no pararse en el lugar que debía de haberse parado. A veces podemos declarar: sí, yo soy hijo de Dios, y yo soy. Una vez escuché a una persona que dijo: yo soy el consentido de Dios. Y, mira qué padre, el consentido de Dios. Y qué lindo, ¿verdad? Y decir, pero si yo no me paro en ese lugar de identidad y de hijo de Dios, hay un peligro muy grande. Y Joab le dice: ya, David, levántate, porque si no lo haces, cosa peor vendrá. Y en el versículo 8 sucede el final de esta historia. Y a partir de ahí como que comienza a retomar el reino y comienza a levantarse una vez más. Pero dice la escritura: entonces se levantó el rey, y mira lo que dice la Biblia, y se sentó a la puerta. El lugar que debía de haber estado, ahora sí, llegó, se paró, el lugar que Absalón tomó durante años, y se sentó y dijo: ya basta. Ahora estoy en el lugar de autoridad. Y como hijos de Dios yo tengo que pararme y sentarme en lugar de autoridad y decir: ya basta. Retomemos nuestro lugar. Amén. Termino con esto.
Y esto es a lo que quería llegar. Es más, todo lo que le acabo de compartir era la introducción. Esto que le voy a compartir, esto es lo que quería llegar. El mensaje comenzó con este pensamiento y con este pasaje de la Escritura. Y todo lo que le acabo de compartir fue lo que se desarrolló después. Pero esto es a lo que quería llegar. Volvamos a la puerta. Volvamos al lugar que el Señor nos ha pedido que estemos. Y estemos ahí. Pero este principio es importantísimo. Es más, si se le olvida todo el mensaje está bien, pero que no se le olvide esto, por favor. Apúntelo si es necesario. Guárdelo, porque esto es lo que nos va a dar la autoridad y el lugar que hemos de estar. Amén. Ahí en Mateo capítulo 8, verso 5, Jesús se encuentra con un hombre y dice la Escritura de esta manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo voy a sanar. Entonces respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Solamente, Señor, di la palabra y mi criado sanará. Ahora, aquí está un caso impresionante de humildad de ese centurión. Ahora, un centurión es un hombre importante, no es cualquier cosa. Y este centurión viene a Jesús porque escucha que Jesús hace milagros, que Jesús sana gente, entonces dice: pues él puede sanar a mi criado que está con este problema, que es paralítico y está gravemente atormentado. Y va a Jesús y Jesús le dice: está bien, vamos, voy y lo sano. Pero este hombre centurión tenía una revelación más profunda y le dijo: Señor, no vayas a mi casa, no soy digno que vayas a mi casa. Eso es humildad, esto es fe. Solamente di la palabra. Ahora, ¿por qué el centurión tenía este entendimiento, esta sabiduría? Mira lo que dice la Biblia: di la palabra y mi criado sanará, porque también yo, diga conmigo, también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este: ve, y va. Le digo al otro: ven, y viene. A mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y le dijo a los que seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En el versículo 13 vemos que Jesús hace el milagro y dice: Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ese es el principio que quiero terminar y lo que quiero decirte en esta tarde. Solo estando bajo la autoridad de Jesús, yo tendré el lugar de autoridad y estaré en el lugar correcto. De nada me sirve yo pararme y decir: a ver, yo mando en esta casa, aquí se hace lo que yo digo. De nada te sirve que le digas a tu propia carne: a ver, carne, te vas a someter a estos días de ayuno, 15, 16 y 17 no comes nada, pura agua, vámonos. De nada te sirve gobernarte y quererte gobernar si tú no estás bajo la autoridad de Dios. De nada. De nada sirve pararte en la puerta y decir: tú entras, tú no entras, tú haces, tú no haces, si tú no estás bajo autoridad. Si Cristo no es quien gobierna tu corazón, si Él no es el centro de tu vida, no tienes ninguna autoridad para decir: yo soy la autoridad aquí. Porque tenemos que aprender a ser personas bajo autoridad, y entonces viene la autoridad, nunca antes.
No viene por decir y por pararse y por yo decreto y declaro y como dijo el pastor, tomemos nuestro lugar. Nuestro lugar es bajo la autoridad de Dios. Y bajo esta autoridad Él nos pone en lugar de autoridad. El que se humilla será exaltado. El que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. Está hablando la Escritura de estar bajo su autoridad. Y estando bajo autoridad, entonces nosotros tenemos autoridad. Si estamos entendiendo lo que el Señor nos habla en esta tarde. Eso es todo lo que les quería decir. Eso es todo lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Retomemos nuestro lugar. Como iglesia, retomemos nuestro lugar. Volvamos al lugar de autoridad. Que la iglesia no sea una iglesia arrinconada y con miedo y con temor y escondida, sino que está en un lugar de autoridad, que bendice, que da, que comparte, que ama. Volvamos al lugar, retomemos el lugar al que pertenecemos. Jesús mismo nos enseñó que el lugar más grande y más alto de autoridad es aquel que sirve a los demás y da su vida por otros. El lugar de autoridad es aquel que sirve a los demás, aquel que da a otros, aquel que comparte a otros, aquel que da su tiempo, que da su espacio a otras personas. Esta es la persona que está en autoridad. Solo estando bajo la autoridad de Jesús estaremos en el lugar correcto. Dejemos el lugar de autoridad a Jesús en nuestras vidas, para que nosotros podamos estar también bajo autoridad y Él reine y Él gobierne y Él guíe y Él lleve nuestras vidas. Demos la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Él es el centro de nuestras vidas. Entendamos esta realidad. Nunca tomaremos el lugar que nos corresponde si Jesús no está en el lugar correcto en nuestra vida. Si Jesús no es tu primer lugar y no es lo primero que buscas en la mañana y no es lo primero que haces en el día, no estamos en el lugar de autoridad ni en el lugar correcto. Si Jesús no está en el lugar que debe de estar, en el lugar más importante de nuestras vidas, no estamos en el lugar correcto. Y al no estar en el lugar correcto vienen todas las consecuencias que acabamos de ver en la Escritura a través del ejemplo de David. Que Jesús se siente en el trono de nuestro corazón, que se ponga en la puerta de nuestro corazón, que Él venga a nuestras vidas, que Él reine, que Él gobierne, podamos estar bajo autoridad y entonces tendremos autoridad y nada ni nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, porque Él está contigo y es la promesa del Señor. Pongámonos de pie y vamos a adorar al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Señor, que podamos entender el lugar que tú nos has dado como hijos tuyos. Perdónanos, Señor, si no hemos tenido el entendimiento o la revelación, Señor, o tal vez, Señor, hemos menospreciado el ser hijos tuyos y no hemos entendido completamente, Señor, lo que significa estar en el lugar que tú nos has dado, Señor. Señor, que seamos una iglesia que se levanta, Señor, porque ha entendido el lugar que te pertenece a ti en nuestras vidas, Señor. Que seamos una iglesia que se levanta, Señor, a orar, Señor, que se levanta a buscarte, que se levanta, Señor, a caminar en fe, en obediencia, en rectitud, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, Señor.
Perdónanos si no hemos tomado ese lugar al que pertenecemos. Perdónanos, Señor, si no hemos sido valientes. Perdónanos si no nos hemos esforzado en tomar el lugar que debemos de estar, Señor. Sabemos que esto nos ha causado conflictos y nos ha causado problemas, Señor, y aquejan nuestra vida, Dios. Pero también sabemos, Señor, que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, dice la Escritura que tú eres fiel y justo para perdonar, Señor, y para limpiarnos y para lavarnos, Señor. Límpianos, lávanos, Señor, y que podamos entender, Señor, ese lugar que tú nos has dado. Padre, así como el hijo pródigo cuando volvió a casa y él quería ser uno de los siervos porque sabía que había pecado, porque sabía que había fallado, porque sabía que se había equivocado, y él reconocía. Y porque su padre vio el arrepentimiento en su hijo, dice la Escritura que le levantó, le lavó sus ropas, le puso un anillo de autoridad, le puso en el lugar de hijo y no de siervo, porque le diste identidad, Señor. Padre, así fue con muchos de nosotros que estamos en este lugar, Señor. Veníamos destruidos, veníamos deshechos, con un corazón hecho pedazos, Señor, en angustia, en dolor, y tú nos abrazaste y nos levantaste y nos llamaste hijos. Nosotros simplemente nos arrepentimos, Señor, creímos y te confesamos, y tú nos diste la potestad de ser hechos hijos tuyos, Señor. Que siempre tengamos en nuestro corazón, Señor, el entendimiento y la sabiduría, Señor, de que somos tus hijos, de que somos tuyos, de que tú nos has dado un lugar de autoridad, Señor, y que podamos retomar ese lugar, Señor, que podamos retomar nuestro lugar, Señor, que podamos, Señor, volver, Señor, a estar siempre bajo la sombra de tus alas, cubiertos por tu presencia, Señor, y estar siempre donde tú estás, Señor, y ahí ser edificados, ser bendecidos, ser levantados, Señor, y sea tu obra en medio de nosotros, Señor. Hoy como iglesia tomamos la determinación, Señor, de levantarnos y retomar el lugar que tú nos has dado, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por lo que tú haces, por quien eres, Señor, y porque nos levantas, Señor, para tomar ese lugar de autoridad una vez más. El enemigo ya no tiene parte ni suerte en nuestra familia. El enemigo ya no tendrá más control sobre nuestra casa, Señor. Hoy te damos el control a ti, Señor, y nosotros nos ponemos bajo la sombra de tus alas, Señor. Dejamos que tú gobiernes, Señor. Hoy le quitamos el control, Señor, a la carne, Señor. Te pedimos que estos días de ayuno, Señor, esta semana, Señor, que quitemos el control a la carne, Señor, y seas tú quien gobierne, sea tu Espíritu Santo quien dirija, quien guíe nuestras vidas, Señor, y podamos así ser levantados y retomar, Señor, el lugar que tú nos has dado, Señor. Gracias, oh Dios, gracias, Señor, porque tú nos levantas, Señor, y porque sabemos que tú haces la obra en medio de nosotros. Recibe toda la gloria, toda la honra por siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor en esta tarde. Gracias, Señor. Aleluya.